Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de Ediciones Atlantis, aquí en Radio Inter. Nuevo programa de Planetas y Atlántidas. Comenzaremos en Ratones de Biblioteca con Teresa Abedul para hablarles de manías y supersticiones. Supersticiones como por ejemplo el árbol del abedul, ya que antiguamente se creía que las brujas empleaban sus ramajes para hacer las escobas con las que volaban. O el olivo, del cual se pensaba que era un árbol tan frágil que la saliva de la cabra podía llegar a secarlo. O los ratones, también, por mencionar algún otro, porque se pensaba que los ratones blancos traen buena suerte, mientras que los ratones negros traen malos augurios. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, Jota. Continuaremos con Temas Lunáticos junto a Emilio Porta y nuestro tercer invitado de lujo del mes. Tuvimos hace unas semanas al médico forense, al doctor Cabrera, y también estuvo por aquí Ignacio Martín Sequeros, del grupo musical Los Pequeñiques. Y hoy estará con nosotros José Manuel Muriel, quien además de haber sido durante 6 años director general de prensa en el periódico ABC, lleva a sus espaldas una larga trayectoria en gestión de grandes corporaciones como Soscuétara, General Motors, Leche Pascual y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, entre otros. Con él hablaremos hoy de los clásicos del género de suspense, coincidiendo con la publicación de su nuevo libro Los Lobos y otros relatos, que se presentó ayer viernes en la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Buenas tardes, Emilio Porta. Buenas tardes, Jota. Y buenas tardes, José Manuel Muriel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y comenzamos con Ratones de Biblioteca. Ratones de Biblioteca. Peculiaridades literarias que te dejarán con la boca abierta. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, ya en Ratones de Biblioteca, junto a Teresa Abedul, les hablaremos de supersticiones, tema, por cierto, muy relacionado con la siguiente sección, donde hablaremos del suspense, el misterio, el terror. Supersticiones como, por ejemplo, el árbol del abedul, del que se creía que tenía cualidades mágicas. Ahora Teresa nos hablará de ellas. O el olivo, del que hay quien cree que quien muere en un olivar va al cielo. O los ratones, que como ya he comentado, nuestros ratones de biblioteca, como curiosidad también, se pensaba que los ratones blancos traen buena suerte, mientras que los ratones negros traen mala suerte. Buenas tardes, Teresa Abedul. Sí, Hola de nuevo. no había dicho nada todavía porque quería dejarte hablar. Hoy no me ha interrumpido, Emilio. Estoy muy respetuoso. Qué cosa más rara, sí, además. Estoy muy respetuoso. No, pero hay una cosa que sí que me ha hecho mucha gracia, y es que lo de que los abedules traían suerte. Bueno, y que son mágicos. No tengo ninguna duda de que en el abedul hay algo mágico, porque tenemos aquí a Teresa Abedul, que hace honor al apellido. No te adulo, te abedulo. Claro, ¿entiendes? Muy buena. Y entonces, muy buena. claro, entonces pues sí, algo mágico hay, evidentemente, sí. Bueno, Teresa. Si puedo empezar con la risa. Puedes empezar. Pero gracias, ¿eh? Bueno, todas las manías y las supersticiones tienen una historia y un origen. El mundo antiguo estuvo impregnado de lo sobrenatural. Los griegos vivieron inmersos en lo maravilloso. Llenaron la ciudad de altares. En sus calles era fácil encontrar adivinos ambulantes, intérpretes de los sueños. Platón decía que había, escuchad bien, sacrificadores callejeros apostados a las puertas de los ricos.
O sea que se sacrificaban estando en la puerta. Sí, pero sacrificadores, estoy viendo lo que dice, ¿eh? Pero sacrificadores porque hacían el sacrificio de estar todo el día en la puerta, no bueno, porque menos mal, es que de repente me ha asustado. Vamos, si yo fuera rico, hubiera sido rico griego, me habría asustado mucho eso de tener un sacrificador en la puerta. No, pero se sacrificaban estando en la puerta, pasando frío, calor y penuria. ¿Pero qué era? ¿Para cuidarlos? ¿Para qué? ¿Para guardarlos? Esperando la limosna. Vale. No, yo pensaba también que sacrificaban a gente ahí en directo delante de la puerta, pero no. Que no, hombre. Las cosas importantes en la antigüedad se consultaban con especialistas en adivinar, y ahora a veces también, ¿eh? Sí. Tenían que adivinar el devenir de las cosas. Claro. Para comenzar con este intrigante. Hoy vengo bien, ¿eh? No, pero yo te apoyo. Ya ves que en cuanto hay una... de la abedulitis me ha sentado mal, ¿eh? Bueno, como te has sentado mal, tenía que haber sentado muy bien, al revés. Bien. Bueno, pero con la risa me veo mal. Con las lágrimas. Bueno, con este intrigante viaje de las supersticiones. Y he elegido mi propio apellido. El abedul. A ver. De momento, porque luego el de Castillo también está por ahí. Sí. Sí. Vale. Es un árbol. Olivares. Sí. Que desde antiguo se le atribuyen virtudes mágicas y poder para ahuyentar a las diosas de la locura, así como las calamidades. Se cree que está habitado por los espíritus del bosque. Qué bonito, ¿eh? Es muy bonito. Sí. Muy bonito. Pero espera, que hay más. Las ramas del abedul conceden consuelo al alma en pena. Sin embargo, permanecer debajo de este árbol trae malas consecuencias si no se cruzan los dedos. Mira Las brujas empleaban el ramaje de este árbol para hacer las escobas con las que volaban al aquelarre para reunirse con sus amigas. Bueno, para el palo de la escoba. Pero espera. Pero las escobas todo. Eran con otra cosa. No. También el con ramaje, las ramitas para la barrer. Escoba. Y el palo para... también con otra rama más gruesa de abedul. O sea, la rama que le quitaban las ramitas chicas, con esas ramitas hacían lo de barrer. Claro. De hecho, en el ejército y en las cuadras de caballo se siguen haciendo las escobas con palos. ¿De abedul? Con palitos de árbol. ¿Sí? La abedul es que no hay muchos por esta zona, en León, en Galicia sí. No hay muchos por aquí. Bueno, pues las brujas hacían sus escobas para reunirse con sus amigas en Zugarramurdi y comenzar el aquelarre. Pero para empezar ya el viaje supersónico y en trance, mojaban el palo de la escoba con mandrágora. Toma. Claro. Veneno y un alucinógeno. Exactamente. Sí. La hiedra también, sí. No, pues estas usaban la mandrágora. Otro día vamos a hablar sobre los venenos. Había un local hace tiempo, que se llamaba La Mandrágora. Era un local donde empezaron a cantar Joaquín Sabina y Javier Crae. En la época en que Javier Sabina y Javier Crae eran muy amigos. Javier Crae ya ha fallecido hace tiempo, era un poeta y cantautor muy interesante. Y empezaron allí. Pues la raíz de la mandrágora, ahora me estoy acordando, tiene forma de piernas de hombre. Sí, bueno, el muñequito de la mandrágora, este muñequito que es son las raíces. Son las raíces. Tiene forma de piernas de hombre. Sí. Se parecen a las del ginseng. ¿No? Sí, al ginseng son muy parecidos. Sí, pero las de la mandrágora sí. Sí, son muy parecidos, sí. Bueno, los sacerdotes celtas pensaban que un modo de acceder al saber era trepar por el tronco del abedul. Mira, eso habría que decírselo, por ejemplo, a los sacerdotes del Celta de Vigo, que es el equipo que era muy bueno antes, jugaba muy bien, y yo además tengo amigos de gallegos, y entonces están muy preocupados porque el Celta de Vigo, que siempre ha jugado la Copa de Europa o la UEFA y tal, está a punto de descender. Entonces les voy a decir que a los jugadores les peguen con ramas de abedul. No, eso no. No, hombre. No. Pues es suave, ¿no? No lo sé, ni voy a hacer prueba, ni quiero probarlo. Bueno. Tiene que escocer pero mucho. El ser así agresivo no conduce con la escobilla, nada, con la escobilla que les barran un poquillo. La escobilla de dónde? La escobilla de abedul. Bueno, vamos a seguir con los apellidos. Sí, venga. Y podemos ver por Olivares, que nos dicen con el de Antonio Olivares, que habitualmente viene a vernos. Antonio y nos Castillo, hace unas Olivares. fotos muy chulis, además. Bueno, pues el olivo es un símbolo de paz. En la antigüedad se pensaba que era un árbol frágil y que la saliva de la cabra podía matarlo.
o que si el olivo había sido plantado por una mujer entretenida, aunque creciera, nunca daría fruto. En Sevilla, explícanos eso de mujer entretenida, si es que no lo hemos entendido no es bien. hacendosa, es entretenida. Entretenida, ya. Y que si planta olivos no puede ser entretenida, sino es hacendosa porque está ahí trabajando en el olivo. No, pero es que su trabajo es entretenida. Bueno, de todas maneras, no hablemos de tema de olivos porque hoy nuestro invitado especial se entretiene con los hombres, que es jienense, que es tierra de olivos pues de verdad. Sabe que es muy entretenido el tema. Bueno, pues lo de preciosidad de paisaje. La casa de las entretenidas es muy del sur. Sí. Qué bonito, no había oído yo eso nunca, de la casa de las entretenidas. Ya Ahí está la casa de las entretenidas. Hemos conocido a las mujeres de pestaña despistada. De pestaña las mujeres distraídas. Bueno, estas son entretenidas. Vale. Bueno, seguimos. Bueno, en Sevilla hay una creencia que dice, además nuestro invitado puede decir si es cierta o no hoy. A ver. Quien muere en un olivar va al cielo y tiene dulce muerte. Esta creencia puede estar relacionada con la palidez del rostro de Jesús en el paso procesional de la oración al huerto, donde se refleja el estado de ánimo del Señor en el huerto de los olivos en Getsemaní. Sí. ¿Te parece creíble, José Manuel? Vamos, me parece tan creíble que yo, que soy de Jaén y tengo olivar, siempre dije a mi familia que quería que el día que me muriera me incineraran. Ahora le diré que una vez incinerado, las cenizas la echen en el olivar. Claro, qué bonito, eso es magnífico, con lo que acabamos de decir hoy es perfecto. Vale, ¿me dejas un huequecito para mí? Sí. Porque yo no tengo olivar, entonces lo que sí tendré es hacer las cenizas. Lo que pasa es que si luego te conviertes en aceitunas es necrofilia, ¿no? Ah, no, sí, sobre todo si son aceitunas negras. Claro, bueno. Negro, no, es de otra cosa, no va por lo de negro, eso sería negrofilia. Bueno, seguimos, Teresa. Bueno, se dice que si un hombre sueña con este árbol tendrá fortuna. O sea que si sueñas con tu olivar tendrás más fortuna todavía. Canibalismo, quería decir, perdón. Sí, es que no empleas los términos con corrección y conceptualización. Canibalismo. Bueno, vale. Si sueña una mujer joven con un olivar, tendrá un buen marido. Si la que sueña con los olivos es una mujer casada, esta tendrá más hijos de los que ya tiene. En La Mancha creen que si en año bisiesto las hojas del olivo están vueltas del revés, algo malo anuncian. Y el apellido de estos colaboradores, vamos a pasar al bonito nombre de este espacio, los ratones. De biblioteca, pero contra las bibliotecas no he encontrado nada. Solo que no son los ratones los que se comen los libros, sino las hormigas blancas. No, perdón. Voy a decir una cosa. Como este es un espacio cultural y de todo un poco, es sociocultural. Hay un libro absolutamente maravilloso de un autor que es un éxito mundial de libros, de un autor que se llama Firmin. Es un autor, el autor es San Savage, escrito San Salvaje, San Samuel Salvaje, que escribió un libro que se llama Firmin. Y Firmin es un ratón casi humano y que se alimenta de libros. Él entra en una tienda de libros y entonces va comiéndose los libros poco a poco y va adquiriendo la sabiduría y los contenidos de los libros. Y entonces se convierte en casi un humano. Es un libro maravilloso, un libro absolutamente... Bueno, ha vendido muchísimos libros, ha sido un éxito de ventas en todo el mundo, pero ese sí que era un ratón de biblioteca, pero era un ratón de librería. Debe ser en la ficción, porque yo te digo que los ratones, los roedores, no se comen los libros. Bueno, son pues este sí, Firmin, hormigas blancas. Bueno, pues Firmin se comía los libros. Bueno, dejemos a Teresa que va a contar cosas muy interesantes sobre los ratones, además. Los antiguos griegos los divinizaron y asociaron al culto del dios Apolo. Los ratones blancos traen buena suerte, los negros causan maleficio. En el medievo, los ratones simbolizaban al diablo. Imaginaros si cambia la cosa. Plinio, el naturalista del siglo I después de Cristo, asegura que la incontinencia urinaria infantil se cura dándoles ratón hervido. Bueno, hoy en día... Ya empezamos, escucha. Hoy en día... Escucha lo que va a decir. Y cierto que la rubia lo certifica. La rubia es una amiga nuestra. Escucha. Hay lugares en los que se da a los niños caldo de ratón para curar la tosferina. Yo cuando lo leí dije, no puede ser. Digo, voy a preguntar a la rubia y me dijo, sí, es verdad. Date cuenta que en esa cultura comen ratón
como nosotros comemos, no sé, conejo, que también es un roedor. ¿Es asiática o sí, es asiática? Si hay una muchedumbre de ratones, habrá guerra. Si los ratones corretean por la cabecera de un enfermo, ¡qué asco!, anuncian su muerte. Sin embargo, vamos a terminar con algo positivo. La oreja de ratón se empleó como amuleto y es buen augurio soñar con ellos. ¿Y si ahora nos lavamos las manos con un jabón perfumado? ¿Qué os parece? Venga. ¿Jabón perfumado de qué? ¿De ratón? No, un jabón perfumado con flores. Ah, de flores, claro. ¿no? Estamos hablando de ratones y tal. Oye, Pero ¿y el ratoncito Pérez? El ratoncito Pérez. Sí, ese. ya hablamos de él hace mucho. ¿Pero es blanco o es negro? Pues no sé, es que como va vestido gris, tampoco se ve mucho. va vestido, Lleva pantalones gris. y mochila y camisa y gorrito, o sea que... Sí. Y, blanco, los blanco. ratones del flautista de Hamelin y tal, por hablar de libros y de cultura. Mira, yo te cuento lo del jabón, que es mucho más chulo y mejor olor. Venga, sí, porque si no se nos acaba el tiempo. A ver. Además. Aquí nos vamos a lavar las manos con jabón oloroso, pero cada uno con nuestra pastilla. Guille, tú también con la tuya, ¿eh? Sí, bueno, vale. Y vais a decir, ¡qué exquisita! Ya, exquisita. De exquisita nada. Trae mala suerte asearse con una pastilla de jabón partida o astillada, sobre todo si se trata de jabón de olor. Si se rompe en dos, la pareja que la comparte se separará. La ruptura del jamón, no del jamón, No, ya veo. anuncia Sí. un viaje inminente e inesperado, que es lo peor. Si el jabón se nos resbala de las manos y cae en un lugar indigno, pronostica muerte. Una mujer no debe prestar a otra su pastilla de jabón, sobre todo si esta mujer es desconocida. Se expone a que esa mujer desconocida sea bruja, cosa que se evidencia cuando da las gracias con una sonrisa sospechosa. Nunca se le debe regalar jabón a un amigo. La amistad corre peligro. Antiguamente, entre las personas de la farándula, aprovechaban la pastilla de jabón al máximo. Desperdiciarlo equivalía a renunciar a nuevos contratos. Pobrecitos. Bueno, de todas maneras, ustedes no hagan caso a todo esto de las pero son supersticiones. Son supersticiones, porque vamos a ver, yo tengo un amigo que tiene una droguería y que vende jabón y le estáis haciendo polvo. No, así venderá más, una pastilla por persona. No, lo que pasa es que el que oye el programa, a partir de mañana lo que hará será comprar muchos dispensadores de esos que se hacen chaf y sale pero eso la no tiene olor, eso es... No, bueno, pero por lo menos no da mala suerte. O sea que no. Pues seguramente también, ya lo averiguaré. Bueno, ahora vamos de las creencias, vamos a hablar sobre las creencias, sobre un objeto que no hace para nada honor a su nombre, el imperdible. Los imperdibles son los objetos que más suerte traen. Ahora sí, siempre que lo encuentres abierto y con la punta de la aguja, no mirando hacia quien lo encuentra. Sí, no, porque si te lo clavas no te digo nada de la que te va a pasar. Hombre, yo cuando leí esto pensé que estaba en el suelo. Ya, claro, sí. Se cree que si a un hombre, Sí. una mujer le pincha con un imperdible, Sí. este carecerá de éxito en el matrimonio. Uy, ¿cuántos amigos míos conozco que les han pinchado con imperdibles? Sí, yo conozco algunos. Algunos. Vaya hombre. Bueno, sigamos. Bueno, el imperdible más antiguo que se ha encontrado data del año 700 a.C. Los etruscos lo empleaban para sujetarse la túnica. Y en la antigua Grecia se decía que perder un imperdible acarreaba mala suerte. O sea, que los etruscos y los romanos y todos los que llevaban la capa y tal, llevaban imperdibles, pero no lo notamos. Yo es la No primera se vez veían, que claro. No se veían los imperdibles. Hombre, para el rebujillo aquí que llevaban encima Sí. de la túnica, la sobretúnica, Pero eso lo tenían pero que sujetar pero de hay alguna que ver, manera. Lo que nos estamos enterando, qué cutres entonces, ¿Por y qué? llevar las túnicas con imperdibles, no sé, suena como una cosa así. Yo también me suelo poner imperdibles en las faldas inglesas para que no se abra cuando pero esos son de caminas. adorno, son esos tan grandes, Hombre, esos que se ven, que son de esos adorno. son del siglo XX. Esos son muy bonitos, esos aparte. Pero bueno, los imperdibles son muy útiles. Hasta que no salieron los pañales de usar y tirar, a los bebés se les ponían imperdibles en los pañales. Claro, así se les ponía el culito a los pobrecitos que estaban todos pinchados.
Hombre, claro, el imperdible iba por delante, no por detrás. No sé. Tú has cambiado pocos pañales No, yo es que en la hijos. época mía ya a los niños y a las niñas ya le poníamos... Ya habían desechables. Sí, no, y estas cositas que se... ¿Cómo se llama? Esto que se pega... Mira, estos son niños, ¿no? Hay que les han puesto imperdibles, ¿no? Sí. Bueno, no, es el velcro, el velcro. Y media. El velcro, era el velcro lo que se utilizaba. ¿Cuál ya, elijo? Sí. Es que el velcro es mucho más Emilio moderno. te entretiene mucho. No, pero es que el velcro es más Le moderno vas que a el tener imperdible. que dar muditín antes de empezar. No, como no te has traído Sí. hoy compañerito ni compañerita, pues Hombre, he decidido ser yo un poco así. No ha de que, venido el invitado porque ha habido un deceso en su familia. Entonces, Sí. no ha Qué podido suerte. venir por eso. No, qué suerte, no, qué desgracia. El deceso, pero qué suerte para así puedo yo decir más cosas. Pues el muditín no te lo has tomado, No, desde además, luego. Emilio, como no le gusta hablar... No, nada, no. No. ¿Qué va? Lo hago por compañerismo. Bueno, os voy a decir algo Venga, la última, Teresa. que me lo estoy pasando con tanta risa y con lo que sabéis que me gustan a mí las risas. Sí. Pues estas no están exentas de supersticiones. ¿No? Bueno, no. Reírse de una manera estruendosa como lo suelo hacer yo. Súbita y descontrolada como lo suelo hacer yo. Esa risa, Guille, Trae mal presagio. Esa risa de Teresa. Esta Esa sí, es de un circo que te la ha de sacado. Guille no sé. Te ha sacado Guille, te la ha sacado de un archivo del circo, que lo sé yo. Esta sí. Bueno, quien ríe hasta el punto de salirle las lágrimas como hago yo, se entristecerá pronto y no le dejarán las penas. Eso es una tontería, pues tú siempre estás riendo. La risa desaforada por motivos nimios, como la mía, va a rondar desgracias. Pero la tuya no es por No es motivos buena. ni míos, es Sí, por muchas motivos... veces sí. ¿Ah, sí? Sí. No sabía yo. Sí, yo me río por cualquier cosa. Ya, bueno. No es bueno reírse a carcajadas en presencia de lactantes, pues yo esto lo he hecho mucho. Y no ha pasado nada. No porque despertamos al bebé, que va. ¿No por qué? Mucho peor. ¿Qué le ocurre? El niño se puede empachar y la madre quedarse sin leche. No me digas. Reír por la mañana es saludable como comer melón. Ah, ¿sí? Incluso lo recomendaban los médicos antiguos. Sin embargo, al atardecer se desaconseja. ¿Por qué? Porque el cuerpo está cansado de reírse. Pero se Ya, aconseja con lo reírse. con lo bonito que Perdón, reís. que tengo un poquito aquí carraspera y todo, de restos de catarro. Pero vamos a ver, o sea, ¿Qué? y el melón también se desaconseja por la noche. Dicen Sí, que- por la mañana. Está mal. oro, Tú que eres por la médico, tarde- cuéntanos Hay un lo del refrán melón. que dice: el melón por la mañana, oro, por la tarde plata y por la noche mata. Pero eso es una trola. Es mentira, yo he tomado melón montones de veces Mi por la marido noche. come melón por la noche Y no pasa le pasa absolutamente nada. nada. Un amigo nuestro cumplió 105 años y comía Comiendo un melón todas las diario. noches. Claro, y por la noche, además. Sí. Su postre era melón. Bueno, fíjate. Pues a mí me sienta fatal el melón por Pero la noche. igual pero que bueno. estamos Me gusta. haciendo una publicidad no excesivamente buena de los jabones. ¿Cómo que no? De los jabones, sin embargo, de los melones, estamos haciendo una publicidad buenísima. Bueno, y hablando de publicidad, muchas gracias, Teresa Bedul. A vosotros siempre, por favor. Vamos 2 minutos, solo 2 minutos a publicidad y continuamos con el suspense, el misterio y el terror ¿Vamos a con pasar miedo? José Manuel Muriel. Vamos a ver. pasar miedo? Lobos y otros relatos de José Manuel Muriel. Suspense, misterio, fantasía e incluso cierto grado de humor negro conforman los ingredientes de esta antología de relatos donde sus protagonistas, desde humanos a fantasmas del pasado, lobos o íncubos, se unen para sorprendernos al más puro estilo de Edgar Allan Poe, Lovecraft o Stephen King. Los lobos y otros relatos de José Manuel Muriel. Nos llega un nuevo libro de una imaginería única colmado de conceptos con reminiscencias de la literatura gótica clásica. Los lobos y otros relatos de José Manuel Muriel. Templo de Emociones es el nuevo libro de la poeta Sol de Diego. Publicado por Sial Pigmalión y con prólogo de Luis Alberto de Cuenca, Templo de Emociones es un libro de poemas fascinante. 107 poemas míticos, con maravillosas ilustraciones a todo color en cada página, que hacen del libro una obra de arte, por la calidad de la poesía contenida en él, que le ha hecho merecedor del premio Gustavo Adolfo Bécquer, y por las reproducciones de los cuadros que acompañan cada texto. Y algo más. Junto al libro se incluye un CD con 40 poemas, con la voz de la autora grabado sobre los mejores temas de música clásica. Templo de Emociones, de Sol de Diego, un poemario de altísima calidad poética y una joya de belleza y diseño. Junto con el CD,
Una auténtica pieza de colección. Pídalo en Amazon y las mejores librerías. Una serie de extraños sucesos aparentemente inconexos que han provocado varias muertes parecen estar relacionados con un misterioso juego online. En una convención de la ONU dedicada al cambio climático se produce un ataque invisible en el que mueren cientos de políticos. Pero, ¿quién está detrás de todo ello? El juego de Dumas, de Cristina Gumucio Irala. Una novela de suspense con temas de actualidad como son la privacidad y la escasa seguridad que ofrece hoy día Internet. El juego de Dumas, de Cristina Gumucio Irala. Una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta. Tema Lunáticos. Un lienzo repleto de actualidad e historia. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Bueno, ya en Tema Lunáticos seguimos junto a Emilio Porta y nuestro nuevo invitado especial. Hoy tenemos en Planetas y Atlántidas a José Manuel Muriel, como decía al principio del programa, 6 años director general de prensa en el periódico ABC y gestor de grandes corporaciones como SOS Cuétara, General Motors, Leche Pascual y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, aunque su trayectoria abarca muchísimas más, ¿no? Junto a él nos vamos a sumergir en el género de terror, el misterio y el suspense, tanto clásico como actual, coincidiendo con la publicación de su nuevo libro Los Lobos y otros relatos, publicado en Ediciones Atlantis. Buenas tardes, Emilio Porta. Buenas tardes, Jota. Y buenas tardes, José Manuel Muriel. Hola, buenas tardes. Adelante, Emilio. Sí, bueno, hay una cosa que nos une a José Manuel Muriel y a mí. Y hoy has hablado poco, Sí, pero fíjate qué suerte. Ahora resulta te dejo que hables más. Tenemos un programita, un espacio, Tema Lunáticos. Venga, habla, venga. Que el titular soy yo, aunque le dejo hablar a Jota de vez en cuando. Claro. Sí, bueno, esa es la Voy a meter ya sí. Cazadores de Duendes ya en breve. Sí, bueno, para que la porque cosa... no puede ser esto ya, me estoy creciendo, Te estás creciendo. Bueno, pues hay una cosa entre José Manuel y yo común, y es que los dos, cada uno en un lugar, hemos trabajado para Prensa Española, que era la editora del diario ABC, y es que él era director general, ejecutivo, y yo durante muchísimos años llevé la publicidad, con mi agencia de publicidad y la creatividad del diario ABC, que además fue en la época en que ABC subió más, y era la época en que lo dirigía todavía Luis Mariansón. Y eso nos une, pero nos unen más cosas. Nos unen que somos los dos escritores, nos une que somos amigos ya al cabo del tiempo de conocernos y conocer nuestras respectivas carreras, nuestras ilusiones, nuestro modo de ser y escribir. Y luego voy a decir algo muy importante para los que no le conozcan. Aparte de ser un gestor extraordinario, un empresario top, tenemos hoy un empresario top en Planetas y Atlántidas, es que es un hombre tremendamente simpático y ameno. Y eso es muy importante, porque hay cada empresario más pesado, pero no, José Manuel Muriel es muy simpático. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, gracias por los piropos, pero mira, a mí de verdad si hay algo en esta vida que me gustaría ser, es buena persona. Creo que eso es lo más importante. Pues sí, es fundamental. Más que ser alto ejecutivo, sí. Más que ser... Yo pensaba que ibas a decir carnicero. Bueno, no, pero esa es una de las empresas que quiere montar ahora, carnicerías ecológicas. Aquí le he contado a Jota que estoy detrás de un proyecto que es montar una carnicería ecológica en Madrid. Que lo tengo fácil porque tengo la finca, tengo las vacas, tengo ya hasta la tienda. Claro. Y que a partir de ese momento, cuando me presente, quiero que digan, ¿y este señor qué es? Carnicero. Creo que es una profesión maravillosa, dar de comer a los demás. De sus propias vacas, eso sí, las vacas no pensarán lo ecológico. Mismo. No, pero las vacas ecológicas tampoco pensarán lo mismo, pero bueno, evidentemente... Claro, pero vacas a las que masajean, además, ¿no? Bueno, serán como reinas. Serán terneras cuando nos las comamos, o sea, que no habrán llegado a vaca y no tendrán tanto remordimiento. Sí, de todas maneras, ese es un tema complicado, y es que todos tomamos hamburguesas, todos comemos, el hombre ha tenido que cazar para vivir desde toda su historia y la prehistoria, y es un tema curioso, ¿no? Que muchos de los grandes
propietarios de fincas y personas que cuidan, pues eso, pues ganado y tal, pues luego, evidentemente, el ganado hay que sacrificarlo. Otra cosa son las granjas esas de pollos donde las pobres gallinas las ponen todas juntas, ahí se ahogan y se mueren. No, las vacas viven mejor, igual que los toros de Lidia, viven muy bien. Los caballos, que tú entiendes muy bien, los caballos pura sangre de Teresa, los caballos pura sangre de carrera son cuidaditos y vamos bueno, al los máximo, de salto también, ¿eh? Todos, viven y muy los bien. de enganche. Animales que viven muy bien, mejores que incluso algunas otras personas. Luego, pues evidentemente tienen que pertenecer a la cadena alimenticia, porque es que esa es la vida, es la naturaleza. Bueno, pues una vez contada la anécdota de esas carnicerías ecológicas que vas a montar, es que tienes más ya nos cosas. Avisarás, inmobiliarias, gestorías, es director, gerente y socio y presidente de una empresa importantísima andaluza. Es decir, tienes una trayectoria empresarial realmente, lo que ha contado Jota antes, pues, director general de SOS, los famosos arroces maravillosos SOS, de Cuétara, las galletas. Es decir, estás muy cerca siempre de elementos alimentarios y alimenticios. Eso me estoy dando cuenta. Leche Pascual. Leche Pascual. Y sin embargo no estás gordo, estás delgadito, te cuidas. Se nota. Me cuido. Te cuidas. Bueno, vamos a empezar un poco por lo ABC, ¿no? Que es un periódico muy importante de opinión en la prensa nacional e internacional. ¿Cómo fue tu labor? ¿Cuál fue tu labor? ¿Cómo fue tu labor en el periódico ABC esos 6 años? Bueno, yo me incorporé en el año 94, en aquel momento estaba de director del periódico efectivamente Luis Marianzón, con el cual conviví un par de años. Yo conviví con 3 directores, Luis Marianzón, después Paco Jiménez Alemán y el último José Antonio Zarzalejo. Era un momento difícil, la compañía editora del ABC había tenido un fracaso en un proyecto que lanzó con una compañía alemana de un periódico sensacionalista. El periódico diario ese que claro, aquello dejó a la compañía muy tocada y yo entré en un momento complicado por la situación de la compañía, pero a cambio en un momento bueno, porque ya en el año 94 se había pasado la crisis del año 92, que fue una crisis fuerte pero muy corta, y las perspectivas del mercado fueron buenas. Después tuve la suerte que reuní un equipo directivo de lo mejor que yo he tenido, yo diría que uno de los 3 mejores. Y la verdad es que en muy poco tiempo tuvimos la suerte de que el éxito acompañó la gestión, el ABC se convirtió en uno de los periódicos de publicidad y fue increíble. En uno de los periódicos más rentables y más vendidos, y fue una etapa realmente bonita, y conocí, porque a mí siempre me ha gustado cambiar de sector. Eso tiene una parte negativa. Me acuerdo que incluso Luis Marianzón lo decía, ¿no? Que siempre dicen, pero ¿tú qué sabes de esto, no? Y yo digo, mira, en las empresas como en la vida lo importante es saber de personas, lo demás siempre hay técnico. Claro. Entonces, si sabes de personas... Saber dirigir un equipo, saber coordinar un equipo, que no es imponer, sino motivar. Fue una etapa muy bonita porque tuvimos un gran resultado económico, un gran resultado en ventas y un gran equipo humano que hizo que la cosa... Y sobre todo en los grupos humanos, cuando el éxito te acompaña, eso mejora muchísimo el clima. Eso lo vemos en el fútbol, ¿no? Que cuando empiezan a perder partidos el Madrid, los equipos de Madrid... O el Celta de Vigo, como he dicho antes. O el Celta de Vigo. Lo del Celta de Vigo he dicho antes era una broma, porque como has dicho lo de los sacerdotes celtas, ya sabemos que no tiene nada que ver con el Celta de Vigo, pero bueno. Bueno, pero que va muy mal el equipo. Yo soy seguidor del Celta de Vigo, es un equipo muy simpático y está en puesto de descenso, ¿verdad? Sí, y va por el 3er entrenador. Sí. Mira... Algo falla la coordinación humana, ¿no? En un equipo, en una empresa, cambian al primer ejecutivo, es 1, las cosas van mal, y 2, el que manda no tiene ni puñetera idea, perdón por la expresión, de cómo arreglar aquello. Y entonces creen que cambiando se arregla. No, casi nunca funciona eso. Hay que tomar otras medidas, porque además si fuera tan sencillo como que cambiando una persona se arregla todo, pero no suele funcionar. No, hay que cambiar las motivaciones de las personas, que hemos dicho antes. Lo que es fundamental que un dirigente sepa motivar a la gente con la que trabaja. Eso es absolutamente fundamental. Bueno, una de las facetas tuyas es que has invertido tiempo y has reflotado empresas en crisis, lo que significa que humanamente has hecho un análisis previo de la empresa, de los componentes de la empresa, del personal de la empresa, y las has puesto a flote, las has levantado. ¿Cómo se levanta, así en general, cómo se levanta una empresa en crisis, en quiebra? Primero, la mayor parte de las empresas que he tenido que reflotar, que han sido unas cuantas, grandes grupos, me he tenido que meter de golpe y cabeza. O sea, eso de que analizas, mira, es una vez que estás dentro. Te llaman y te dicen, tienes que hacerte cargo de tal empresa porque va la cosa fatal.
¿Cómo se levanta una empresa? Pues mira, es muy sencillo y muy difícil. Hay que hacer 3 cosas. La primera, incrementar los ingresos. Una empresa que está en crisis, si no factura más, no la puede levantar. Segundo, reducir los gastos. Y tienes que hacer las 2, porque solamente reduciendo gastos llega hasta un límite. Y para reducir gastos, lo primero que tienes que hacer es tú predicar con el ejemplo. Es decir, tú no puedes llegar a una empresa... Mira, yo la última gran empresa que refloté fue un grupo de turismo importante de España y Portugal. En Portugal era la empresa más grande que había y aquí en España pues estaba formada por la agencia de viajes Nautalia, el grupo Guamos Air. Era un tinglado de unos 3.000 empleados. Entonces, yo decía, mira, aquí tenemos que reducir gastos, pero no es suficiente. Tenemos que vender más. Claro. Luego hemos dicho, se incrementan los ingresos, se reducen los gastos y lo tercero, se motiva al equipo. Es fundamental. Si en una empresa la gente no da lo mejor de sí mismo, estás muerto. Es fundamental. Y eso además significa que te tienes que rodear de los mejores. ¿Cuántas empresas han caído porque estaban dirigidas por un enano? El enano se rodea de más enanos. Enano mental, nos referimos a enano mental. La gente bajita puede ser muy valiosa. Enano mental, estamos hablando de enano mental. Se rodea de gente más enana todavía para que no le hagan sombra y eso es una muerte segura. La gente tiene que estar motivada, tiene que ser dirigida por gente que entienda que son personas, que le oyen, que le escuchan, que le motivan, que le exigen, pero le ayudan. Y eso que es fácil de decir, es muy complicado de hacer y por eso hay tan pocos especialistas en reflotar empresas. Esto nos lleva, aunque no estaba en el guión previo, pero es que me parece muy interesante, es que no hay nada más importante ni empresa más grande que un país, ¿no? Entonces resulta que España es un país y entonces resulta que los gestores de ese país deberían saber algo de economía, deberían saber motivar a la gente, deberían no solamente plantear medidas electoralistas para que les voten, aunque luego el país se hunda, etcétera, etcétera. Y no estoy señalando a nadie ni a ningún partido político, pero bueno, que sepa entender lo que quiero decir, pues lo entenderá muy bien. ¿No te parece que les vendría muy bien a los dirigentes políticos saber un poco lo que es el trabajo del día a día en el mundo de la empresa? Sin duda, yo creo que sería muy importante para cualquier país que el nivel cultural, de experiencia y de trato en la sociedad de los políticos fuera superior. Sin embargo, yo no critico a los políticos, en general. Y te voy a explicar por qué. Yo nunca acepté ser político. Nunca acepté dedicarme a la cosa política y he tenido oportunidades. Y nunca lo hice porque me faltó generosidad. Pensé más en mí mismo y en mi familia que en los demás. Entonces, una persona que se dedica a la cosa política, para mí está demostrando un ejercicio de generosidad que me merece todos los respetos. Por eso, aunque lógicamente tengo mi opinión, me gustaría que tuvieran más nivel. Esa consideración de generosidad que yo no tengo... Sí. No, desde luego, los políticos que se consideran que se dedican a la cosa pública generosamente y pensando en el país y en los demás, merecen todos mis respetos, pero es que tenemos algunos ejemplos, y no voy a decir nombres, de políticos que lo que se dedican es a la cosa privada, es decir, a su propia imagen, a su propio brillo, y los demás, pues bueno, que venga, ya vendrá alguien que lo arregle. Es que generalizar es injusto. No, estoy generalizando, no estoy diciendo. No puede juzgar a la mayoría. Ya. Yo creo que nuestros políticos se dedican porque Está siendo muy político, ¿eh? No, en otro sentido de la palabra. No, siempre lo he repetido esto, y lo he dicho así, de verdad lo creo. Y lo creo porque yo no he tenido esa generosidad. Yo me podía dedicar a la política cuando era joven, ahora ya ni para la política me quieren. Y nunca quise. Ya, yo creo que un político no tiene dinero, que... Sí, pero mira, yo voy a decirlo porque además creo que es importante. Esta casa en todos sus programas defiende claramente la defensa de España y la defensa del país, del patrimonio común. Y yo lo voy a decir ahora. Sí, yo creo realmente que hay políticos que en este momento lo que les gusta es el sillón de la Moncloa. O sea, el sillón de la Moncloa es muy apetecible. Viajar de un lado para otro es estupendo, pero hay que gobernar. Bueno, pero vamos a centrarnos ya, señores, en el tema de... Si esto está muy centrado, Jota. Vamos a hablar de suspense, misterio y terror. Y bueno, yo te pregunto, José Manuel, ¿qué tienen en común para ti
maestros del género de suspense como Edgar Allan Poe y Stephen King, por ejemplo. Desde mi punto de vista, ambos coinciden en los giros finales, donde todo lo contado anteriormente da una vuelta de 180 grados y el lector se queda con la boca abierta. Entonces, para ti, ¿qué tienen en común estos dos grandes del suspense y el misterio? ¿Cuáles son tus obras predilectas de cada uno de ellos? ¿Cómo te han influenciado? Entramos de lleno en la otra parte importante de José Manuel, claro, como escritor y como ayer se presentó su libro de relatos de terror, del terror psicológico, es algo más que terror. Sí, cuéntanos ahora, vamos a hablar de eso. Por ejemplo, parte. Stephen King, Misery, El Resplandor, La Cosa, ¿qué tienen en común, por ejemplo, con relatos de Poe como Los Crímenes de la calle Morgue? Estamos hablando de escritores consagrados que conoce todo el mundo y que todo el mundo ha leído de ellos. A mí tengo que reconocer que es un tipo de literatura que me gusta. Y me gusta más Poe por el tema de que él practicaba los relatos. Y a mí reconozco que tanto para escribir como para leer, los relatos me atraen mucho. Tengo que decir que los libros de relatos en España es algo muy elitista, tiene muy poca aceptación, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos. Va por modas. Yo recuerdo hace 25 años la moda era el relato breve. Hace 25 años, vamos, yo que empezaba a meterme así un poquillo en el mundillo editorial y los editores solo querían libros de relatos. Ahora cambia, igual que el número de páginas. Antes solo querían libros de 200 páginas, luego con los años solo libros de 600, ahora otra vez solo libros de 200, 300, por economizar. Pero bueno, entonces, son modas. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué me gusta de estos escritores? Sí. Me gusta que me sobrecogen, me gusta que me entretienen, me gusta que efectivamente hasta que no lees la última línea no sabes cuál es el fin de esa historia que te están describiendo. Es decir, que de verdad te enganchan, que son historias que lees con absoluta facilidad y luego esa pizca de pellizco que te hace, porque yo tengo que confesar que cuando he ido al cine, las pocas veces que he ido a ver una ¿Cómo película, que así de pocas veces? Eso es indigno de un escritor de tu categoría y empresario. No te precipites. Las pocas veces que he ido a ver películas de terror que no me gustan, pero voy a acompañar a alguien, pues no me gusta ese tipo de cine. Sin embargo, yo, Stephen King, Poe, Lovecraft, o lo que yo escribo, no lo entiendo como terror. Lo entiendo más como un tema que te sobrecoge, que te asusta un poquito, que te da como un pellizquito, como yo digo, en el alma, pero sobre todo te entretiene, te engancha y hasta el final no sabes lo que estás viendo. Entonces, son escritores que a mí personalmente me entretienen, dentro de que yo soy, como lector, como autor, una persona que practica todos los géneros. Es decir, que yo leo novela histórica que me encanta. Has escrito ensayos sobre igual, claro. el mundo de la empresa y varios libros además, libros magníficos sobre gestión empresarial, libros extraordinarios además, y además editados por el SIC, ¿no? O sea que que es una universidad y escuela de negocios con la que yo estoy muy vinculado. Sí, que eres un escritor con un amplio espectro. O sea, igual que lector, ¿eh? O sea, yo soy un lector permanente, siempre estoy leyendo, pero me gusta cambiar de género. No me gusta leer siempre lo mismo. A mí, como me gusta que la literatura me sorprenda, pero también me haga pensar un poco y me haga reflexionar y cambiar y tal, resulta que tus libros de empresa me han interesado siempre mucho, porque son libros filosóficos en cierto sentido. O sea, te hacen ver una perspectiva de trabajo, de compañeros. Hay un libro además que comparas el mundo de la empresa con un zoológico. Cuéntanos un poco algo de eso, porque también es interesante. Bueno, yo quería escribir. Tengo que confesar que este libro que se llama Esta empresa es un zoo. Es un zoo. Es un libro muy divertido. Yo quería hablar de personas. Y todas las convierte a cada una en un animal tipo. Pero quería hablar de personas de verdad, sin ser político, como decía antes. Yo quería decir qué gente te encuentra en tu vida, porque hay gente de todo tipo. Entonces dije, ¿cómo hago esto? Siendo completamente sincero, sin molestar a nadie, porque yo he dirigido compañías muy grandes, con miles de empleados. No quiero que piense... Y sobre todo dándole un tono de humor. Y entonces se me ocurrió que en vez de hablar de personas, hablaba de animales. Y entonces decía, hay 3 tipos de animales o personas. Entre los directivos, fundamentalmente. Depredadores. Peligrosísimos. Por naturaleza atacan a todo aquel que se mueve por su hábitat. Y les puede hacer sombra.
Y que además, ojo, las heridas no tienen por qué ser físicas, pueden ser interiores, que son las que más duelen y las más peligrosas. Sí. Después hay otro tipo de personas animales que son los animales neutros. Divertidos, buenos para irte a tomar una cerveza, pero que no te aportan nada, porque tienen una característica común que es, ante el riesgo, huyen. Sí. Son temerosos. Y por último están los poderosos, los que son líderes, los que tienen capacidad de trabajo, de los que tienes que aprender. Los leones. Y dentro de cada una de esas tres categorías, pues hay una variedad de especímenes tremenda. Hay leones, hay otro tipo. Entonces tengo que decir que este libro ha sido adoptado como libro de texto en algunas universidades y escuelas de negocios en la asignatura de recursos humanos. Un libro muy importante, bueno. Un libro es muy divertido. Por eso no estaba en el guión previo de las charlas que tenemos previas, pero es importante que lo contara. Seguimos, tú sigues, quieres, hablemos del terror, y de Stephen King, y de los lobos, y de todo eso. Es el tema que toca hoy. Pues para ti, venga habla tú, pregunta. Venga, bueno, pues me quedo con la tuya. Entonces te pregunto, José Manuel, si sigue Los lobos y otros relatos la estela de tu anterior antología Pesadillas, y qué similitudes hay entre ambos. Yo creo que no sigue estela. Cada libro es distinto al siguiente. Esto es como si a un padre le pregunta, ¿y tu segundo hijo sigue la estela del primero? No, es distinto. Y estos son hijos diferentes que no tienen nada que ver. Aunque siguen persiguiendo el mismo objetivo, que es entretener, sobrecogiendo un poquito al lector, con una mezcla de misterio y fantasía, pero es un libro completamente distinto en su contenido, en su concepto, y además, si me permite, con una serie de anécdotas. La primera es que este libro lleva 2 años guardado en un cajón, como tú muy bien sabes, porque intentamos hacer una serie de televisión basándonos en este libro, emulando una de las series más exitosas que ha habido en España, que fue Historias para no dormir, que además ahora le han dado el Goya de honor a Narciso Ibáñez Serrador. Este proyecto lo presentamos, lo preparamos, trabajando un montón de gente, con una inversión importante, lo presentamos a Televisión Española. Se hizo incluso un capítulo, ¿no? Incluso rodamos un piloto. Un piloto, sí. Pero, bueno, pues al final en televisión, como sabéis, hubo muchos cambios por el tema político y tal, y el proyecto no pudo ver la luz, y por eso al final, pues nos decidimos a sacarlo. Ya, ¿no? El libro, independientemente de que algún día se haga una serie, claro. Por eso incluso la portada, si la analizas, te das cuenta que una portada muy televisiva. Pero es muy bonita, es preciosa la edición. En segundo lugar, este libro gira sobre una historia central, que es una historia real, auténtica. Yo llevo muchos años preparando con mi hijo, no sé si algún día lo haremos, una novela histórica sobre el origen de un apellido familiar, que es el apellido Ignesón. Es una historia fascinante porque descubrimos el origen de ese apellido casualmente por una enfermedad de mi padre, que estaba ingresado en la Fundación Jiménez Díaz, y un médico un día se presentó para decir: soy pariente vuestro, me llamo también Ignesón, y nos contó la historia de ese apellido. Y entonces, investigando sobre ese apellido, pues descubrí la figura de mi abuelo paterno, que yo no conocía porque había muerto en la Guerra Civil, y yo nací muy posteriormente, pues yo soy muy joven, aunque no lo parezca. Sí, no, es que sí lo pareces. Es que sí lo parece, ¿cómo que no lo parece? Es que lo es. Descubrí, no lo parece, lo es. Descubrí la historia de este hombre, que no lo conocía, porque además mi abuela siempre había sido tremendamente reservada, era un tema que no hablaba, y decidí hacer un relato, dándole un toque fantástico, como es lógico, pero partiendo de una historia real. Ambientada en la Guerra Civil. Sí, además. Sí. Incluso las cartas que se publican son cartas auténticas escritas por este hombre, que además es una historia terrible, porque este hombre era un jefe de estación de ferrocarril en un pueblo pequeño, como es La Carolina. No era del pueblo, él pidió el traslado porque su mujer viviera cerca de su única hermana, era un funcionario, no tenía dinero, tampoco podía haber rencillas, que era muy típico en las zonas rurales, porque él no era de allí, y sin embargo, nada más que empezar la guerra, lo detuvieron y a los 30 días lo fusilaron. Las cartas de este hombre, que no pensaba que lo iban a fusilar, son desgarradoras. Entonces lo que hice fue escribir una historia, dándole, lógicamente, un toque fantástico para que fuera con el contenido general del libro. Historia de fantasmas. Pero se basa en una historia real, toda la primera parte es una historia real, ¿no? Y eso también para mí, pues, es muy importante, ¿no? Y luego, en este libro lo que he pretendido nuevamente es eso, entretener a la gente, haciendo giros en la historia,
muchas de ellas tienen toques reales. El perrito, por ejemplo, pues es verdad que yo le compré a mi nieto un perrito para Navidad, ¿no? O sea que casi todas tienen un toque real o una base real. Yo me reí mucho con ese. Pero luego un perrito muy especial. Dándole un toque fantástico. Más, es muy maquiavélico. Sí, es un perrito especial. Y eso es un poco de humor negro, ¿no? Sí, porque además termina el relato de la forma que termina, ¿no? Allí como vamos un a desafío, descubrirlo, ¿no? pero... Entonces, bueno, yo me divertí mucho escribiéndolo. Ya es el tercer libro de relatos de este género. El primero que escribí en mi vida, hace 40 años, era Relatos en la noche y era de este género. El segundo, que lo publicó con Aslanti, era Pesadilla. Y Los Lobos, que se llama así porque la historia predominante, la más larga en contenido y yo creo que es la que tiene más por lo menos para mí, desde que la escribí, más interés, pues es Los Lobos. Sí. Y si da tiempo hablaremos de ello, lo tenemos preparado, si da tiempo. Sí. ¿Tú crees que da tiempo? No, sí, ahora mismo. Bueno, ahora tenemos tiempo. ¿Cómo andamos de tiempo, Guille? ¿Cómo andamos? Bueno, no, queda todavía. Todo no, pero bueno. Te vamos a hacer alguna preguntita. Por ejemplo, ¿para ti qué elementos diferencian el misterio del suspense y del terror? Son tres géneros aparentemente similares, pero hay matices que los separan. Cuéntanos. Misterio, suspense, terror. Vamos a pensar en esos tres conceptos. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo ya digo que a mí el terror... personalmente no es algo que me guste mucho. Sin embargo, el misterio, el suspense, me fascina. Yo soy muy de misterio y de cosas de suspense. Por tanto, primer tema, el terror, yo creo que es una emoción demasiado fuerte. Sí. Y yo ya, esas emociones tan fuertes no me gustan. Sin embargo, el misterio y el suspense es una emoción como más contenida, es algo que te va enredando, que te va envolviendo. Para mí, el misterio y el suspense, que no son la misma cosa, pero tienen similitudes como la tela de araña, ¿no? Que te va cogiendo poco a poco y te va envolviendo. Y después el misterio es lo desconocido, es lo esotérico, es lo que te trasciende, mientras que el suspenso no deja de ser una trama más humana, ¿no? Sí. Esa para mí sería la hay diferencia. maestros como Stephen King, y pongo un ejemplo, El Resplandor, donde son capaces de aunar todo. Sí. El misterio, el suspense y el terror. Y tengo que reconocer que El Resplandor, que a pesar de que tiene mucho de misterio y suspense, tiene mucha fuerza el terror, pues sin embargo es un libro, y la película, que también la vi, que me gustó, porque tiene mucho de misterioso, tiene mucho de suspense, aunque en este caso pues se le fue un poco la mano con el tema del terror, ¿no? Pero está bien está muy bien adobado por los otros ingredientes. Muy bien engarzado todo. Stephen King, estamos hablando de uno de los grandes genios de este tipo de literatura, ¿no? Y estamos hablando de un director, en el caso de la adaptación cinematográfica, como Stanley Kubrick, que era un absoluto genio, evidentemente, en el género. Stephen King también ha dirigido alguna película, por cierto. Creo que Las máquinas, sí, una... coches, automóviles que estaban como vivos y mataban a los humanos, la dirigió él. Y bueno, el humor negro, antes hablabas de humor negro, también en ciertas ocasiones se relaciona con los géneros anteriores que acabamos de mencionar. ¿Cómo lo utilizas tú en esos 14 cuentos que conforman Los Lobos y otros relatos? El perrito es uno de ellos, pero también hay algún No me ven, es el típico ejemplo de humor negro donde el protagonista pues termina por vivir en la casa donde murió y tiene mucho de humor negro, ¿no? Porque él dice, bueno, yo debería de irme ya a ver si encuentro el purgatorio o el cielo, pero es que esto es tan divertido en las familias que pasan por aquí, ¿no? Bueno, pues es una forma de humor negro de que una persona que muere pues le encuentra un divertimento a esa nueva fase que no sabe ni él mismo que está viviendo, ¿no? O sea, sí hay... Es muy espiritual ese relato, tiene muchas cosas... Bueno, claro, yo soy una persona que pongo el alma en lo que escribo y en lo que hago, y por tanto eso se tiene que traducir, pero sí es verdad que pretendo darle a los relatos, cuando la ocasión lo requiere, un toque de humor. Yo además soy una persona que procuro reírme. Con los años cada vez me río más, ¿no? Como decía antes Teresa, hay que reírse, es bueno. Yo creo que es bueno hasta por la noche reírte, ¿no? Relativizar todo, quitar trascendencia a las cosas, valorar lo de positivo que tiene. Entonces el humor me gusta, aunque sea humor negro también, una forma de humor, y hay gente que le divierte como me divierte a mí, ¿no? Bueno, vamos a quitar un poquito de suspense al tema, y como nos queda poco tiempo, vamos a publicidad, y después de publicidad terminamos ya.
Lobos y otros relatos, de José Manuel Muriel. Suspense, misterio, fantasía e incluso cierto grado de humor negro conforman los ingredientes de esta antología de relatos donde sus protagonistas, desde humanos a fantasmas del pasado, lobos o íncubos, se unen para sorprendernos al más puro estilo de Edgar Allan Poe, Lovecraft o Stephen King. Los lobos y otros relatos, de José Manuel Muriel. Nos llega un nuevo libro de una imaginería única colmado de conceptos con reminiscencias de la literatura gótica clásica. Los lobos y otros relatos, de José Manuel Muriel. Templo de Emociones es el nuevo libro de la poeta Sol de Diego. Publicado por Sial Pigmalión y con prólogo de Luis Alberto de Cuenca, Templo de Emociones es un libro de poemas fascinante. 107 poemas míticos, con maravillosas ilustraciones a todo color en cada página, que hacen del libro una obra de arte, por la calidad de la poesía contenida en él, que le ha hecho merecedor del premio Gustavo Adolfo Bécquer, y por las reproducciones de los cuadros que acompañan cada texto. Y algo más. Junto al libro se incluye un CD con 40 poemas, con la voz de la autora grabado sobre los mejores temas de música clásica. Templo de Emociones, de Sol de Diego, un poemario de altísima calidad poética y una joya de belleza y diseño. Junto con el CD, una auténtica pieza de colección. Pídalo en Amazon y las mejores librerías. Una serie de extraños sucesos aparentemente inconexos que han provocado varias muertes parecen estar relacionados con un misterioso juego online. En una convención de la ONU dedicada al cambio climático, se produce un ataque invisible en el que mueren cientos de políticos. Pero, ¿quién está detrás de todo ello? El juego de Dumas, de Cristina Gumucio Irala. Una novela de suspense con temas de actualidad como son la privacidad y la escasa seguridad que ofrece hoy día Internet. El juego de Dumas, de Cristina Gumucio Irala. Una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta. Bueno, dentro de los géneros de suspense, terror y misterio, háblanos de algunas novelas o relatos que te hayan influido a la hora de escribir. Pues mira, yo te diría que casi toda la obra de Stephen King, que la he leído y la tengo en casa, me ha influido muchísimo. Y por supuesto Poe. Poe ya no solo es que es un personaje que hasta su propia vida personal me interesó en su momento, lo estudié, el hecho de que fuera adoptado, porque ya sabéis que Poe se llamaba Edgar Poe. Era su apellido. Era huérfano, lo adoptó un señor que era Alan, y en homenaje a este señor, con el cual no se llevó muy bien, adoptó como primer apellido el Alan, ¿no? Entonces es un hombre que me ha fascinado tanto, que además era un hombre pues que no triunfó en vida, era un periodista, pero un periodista que no le iba muy bien las cosas, y estos relatos breves lo hacía para rellenar las páginas de sus crónicas, ¿no? Entonces yo creo que son dos personas de las muchas que me han influido, porque en otro género, pues Isabel Allende, por ejemplo, soy un fanático suyo, y uno de los libros más bonitos que he leído en mi vida y cuyo título me encanta es Inés del alma mía, ¿no? De Isabel Allende. Es decir, yo llevo leyendo pues posiblemente desde los 8 o 10 años, sin parar, siempre. Soy un adicto a la lectura, ¿no? Y además no me importa confesarlo. En 1 minuto y medio, destrípanos un poco Los lobos, el relato más extenso de esta nueva antología, el relato homónimo, además. Mira, a mí los lobos me encantan por una razón, porque es una novela que se escribe dentro de una novela. Y una novela corta, casi. Sí, es una novela corta, pero que encierra otra novela en su interior. Es decir, es la historia de un novelista de fama, casado con una señora estupenda, que se van a vivir, se van a vivir por ahí para librarse un poco de la sociedad, y le cuenta a su mujer los relatos que está escribiendo. Y entonces le cuenta la historia de los lobos y describe esa novela, ¿no? Eso me encantó a la hora de escribirlo, y creo que a la gente le encantará a la hora de leerlo, ¿no? Ese giro de encontrarte una novela dentro de otra novela y volver otra vez a retomar la novela. Un poco metaliteratura, un poco metaliteraria. Exactamente. Y luego el argumento esencial, aparte de los protagonistas, la figura de los lobos, que es un animal que a mí personalmente me cautiva, y que en España es un animal que tiene connotaciones de todo tipo. Eso es.
Bueno, pues nada, gracias José Manuel Muriel, se nos ha echado el tiempo encima, como siempre, y bueno, ya te traeremos a otro programa cuando sea posible para todos. Suerte con Los Lobos y otros relatos. Gracias Emilio Puerta, gracias Teresa Bedul, y nos vemos la semana que viene aquí en Planetas y Atlántidas para hablar precisamente del Festival Octubre Negro. Pues gracias también a nuestros oyentes por escucharnos asiduamente.